Se repite mucho lo de que el iPad es un producto incompleto e inútil mientras que no tenga macOS o compatibilidad con sus programas. Pero, ¿es esto cierto? La verdad que yo estoy bastante harto de ver repetido 1000 veces el vídeo de ¿puede un iPad sustituir a mi ordenador? Ya te digo yo la respuesta, no. Además, creo que es una pregunta muy capciosa porque ya te hace ver las tablets como dispositivos inferiores a un ordenador desde el propio título. Por eso mismo tengo una pregunta mejor. ¿Puede mi ordenador sustituir a mi tablet? Es una tablet Windows, pero al fin y al cabo es un ordenador. Para poneros en contexto, soy una persona que ha trabajado profesionalmente como ilustrador, tatuador y creador de contenido muchos años, tanto con iPads, tablets Android y también con convertibles Windows. Así que ningún sistema me es nuevo y estoy familiarizado con los tres, y os digo desde el principio que los tres sirven perfectamente para trabajar. Eso sí, para según qué cosas cada uno es mejor, y al final del vídeo os digo para quién creo que es cada cosa. Recientemente me compré tanto el iPad Pro M4 de 11 pulgadas como la Minisforum V3, que es una de las tablets Windows más potentes que existen ahora mismo, y llevo usando ambas 2 meses tanto como mis portátiles como mis tablets, así que tengo bastante claro en qué brilla cada una y dónde flaquean. Y como en este vídeo también voy a mencionar Android, te os diré que tengo la OnePlus Pad 2 con el Snapdragon 8 generación 3, que actualmente es el chip más potente que hay en Android, y el Fold 4, que lo uso muchísimo como mini tablet para trabajar, pero por hacer más sencilla la comparación voy a dejar Android un poco de lado. Esto es porque la gran mayoría de apps que hay en Android están en iPad, pero no al revés, salvo por ejemplo Krita, que la menciono porque yo trabajo con ella y noto mucho que no esté en iPad. Para toda esa gente que dice, pero en Android no está Procreate, ya, y en iPad no está Krita, así que cada plataforma tiene sus cosas. Y mi experiencia después de estos 2 meses es que el iPad se centra muy bien en ser una tablet y bastante mal en el uso de ordenador, y las tablets Windows se centran muy bien en ser un ordenador y mal en la parte de ser tablets, pero es cierto que puedo hacer todo lo que hago en el iPad con la Minisforum, pero no al revés, o al menos no al mismo nivel. Pero me parece muy injusto resumirlo a esto, porque la experiencia haciendo cada cosa en las dos es muy distinta, y es que si me compro una tablet es precisamente para usarla como tablet, si no me habría comprado un portátil, y resulta que la Minisforum la he usado como un portátil el 90% del tiempo. Tan solo la he usado como tablet para consumo multimedia y para dibujar y tomar notas en apps muy concretas, e incluso esas cosas es más cómoda hacerlas en una tablet con sistema operativo de tablet. Pero para mí ese 10% es más que suficiente porque es una parte clave de mi trabajo, y en el iPad cuando intento hacer cosas de ordenador sencillamente todo es o muy tedioso o nada funciona como debería, haciéndome muy difícil o directamente imposible trabajar. Así que no le deseo ni a mi peor enemigo tener que usarlo así. Así que las preguntas ya están respondidas. Sí, una tablet Windows sustituye a una tablet y no, un iPad no sustituye a un ordenador, pero ambas respuestas tienen matices muy importantes. Y es que aquí lo realmente importante es ¿por qué ocurre esto? En Windows ocurre lo siguiente: el 99% del sistema operativo que va a usar un usuario normal se puede usar en modo tablet. El teclado en pantalla ha mejorado mucho y se siente bien al usarlo. Los menús son grandes y se pueden usar bien con el táctil. Además, tiene una interfaz que cuando no detecta un teclado conectado se hace más grande para hacer más fácil usarla. También han mejorado mucho el tema del explorador de archivos y hecho cambios para que sea más cómodo de usar en pantallas táctiles. Y es que desde que uso Windows 11 en una tablet entiendo por qué han simplificado tanto el menú contextual. Es precisamente para que sea más amigable con dispositivos táctiles. Incluso en la gestión de ventanas y multitarea con el táctil les da 1000 vueltas tanto al iPad como a Android, y en general tiene cosas que están muy bien pensadas para usarse en tablet y que incluso son mejores que en iPad y en Android. Pero eso en cuanto te sales del recorrido que Windows tiene pensado para el usuario básico, desaparecen. Y por ejemplo, hay muchos ajustes del funcionamiento en Windows en tablets a los que tienes que acceder desde el viejo panel de control, el cual para nada está pensado para usarse desde una tablet. También se empeñan en poner gestos que son antinaturales y que dan problemas con los gestos de otras aplicaciones, por lo que si quieres usar el táctil en las aplicaciones, te toca desactivar los gestos de Windows. Y de verdad, no intentéis innovar en este punto, el clic derecho es el clic derecho en todos los sistemas, pues los gestos deberían de ser igual en todos los sistemas también. Y lo mismo ocurre con las notificaciones y la barra de ajustes rápidos, están en sitios que se me hacen raros, aunque en este caso lo puedo llegar a entender porque la barra de tareas está abajo, pero siento mucho más natural que estuviera todo arriba y que fuese más completa y personalizable. Por ejemplo, para acceder a los distintos modos de rendimiento tengo que estar entrando continuamente en la configuración. Sería mejor poder poner ahí los ajustes que queramos, o al menos tener más opciones porque como está ahora mismo es prácticamente inútil. Aunque a decir verdad, en iPad también es un poco así, y Android les da a los dos un repaso tremendo en este punto. En Android prácticamente todo lo que hago lo hago desde ahí, y casi nunca tengo que entrar en los ajustes, pero en iPad y Windows estoy entrando continuamente. O también el menú contextual, está genial que lo hayan mejorado para el táctil, pero lo han recortado tanto que la opción que más uso es la de mostrar más. De verdad, ¿tanto os costaba permitir personalizarlo con las opciones que usa cada uno? O el tema del standby, esta Minisforum se enciende muy rápido, pero aún así le falta trabajo para que se bloquee y desbloquee tan rápido y
de manera tan confiable como en iPad o Android. Y esto es un problema generalizado de Windows, no es concretamente de esta tablet. Si están mucho tiempo bloqueados, se suspenden y tienes que reiniciarlos, o a veces no se bloquea del todo y siguen sonando los ventiladores. Son cosas que en tablet directamente no pasan. O que la barra de ventana y la barra de tareas quitan mucho espacio de la pantalla. En escritorio no es importante, pero en una tablet cada milímetro de la pantalla cuenta. Y la barra de tareas que está pensada para tablets es peor, porque no se llega a ocultar del todo, por lo que la tengo desactivada y utilizo la normal, que funciona mal en tablets, pero no me quita espacio al menos. Por otro lado, la barra de ventanas deberían sustituirla por una como la de Android o iPad, que no ocupa ningún espacio y hace la misma función. Pero a ver, todo esto que digo son detallitos y, como digo, realmente Windows 11 me ha gustado mucho para usar en táctil. Tiene cosas que mejorar, pero la verdad es que lo he usado bien y Windows es un sistema mucho pero que mucho más grande que iOS o Android, y en el que las tablets tan solo son un pequeño porcentaje de los usuarios. Eso sí, creo que es la parte que más deberían de mejorar porque su uso en escritorio, aun con sus fallos, está bastante pulido. Lo bueno es que como Windows es tan grande y completo, hay muchas maneras de mejorar la experiencia. Eso sí, requieren trabajo y configuración. Yo, por ejemplo, uso este mandito de XP Pen para poder trabajar mejor en modo tablet, pero el problema real que tiene Windows son las aplicaciones. Literalmente puedo contar con los dedos las apps que están optimizadas para usarse sin teclado y ratón, y las que están optimizadas no lo llegan a estar del todo. Creo que Fresco es la app que está más optimizada para usar en tablet, y aún así es un port malo de iPad y no tiene manera de ponerla en pantalla completa. Pero Fresco en realidad funciona suficientemente bien y es una buena aplicación de dibujo para tablets. No es mi favorita, pero me gusta y cubre la necesidad de una app de tablet para dibujar. A ver, también está Ibis Paint, pero esa no me parece una buena aplicación. Ojalá estuviese Procreate, Infinite Painter o Art Studio Pro, pero no están. Pero eso sí, si necesitas programas más completos, gana por goleada. Y por ejemplo, tienes Krita y Clip Studio que con las últimas actualizaciones, si las configuras bien, se pueden usar sin necesidad de un teclado. En Garcia Labs tengo un tutorial completísimo de cómo hacerlo con Krita. Y por supuesto tienes ZBrush, Blender, Photoshop y bueno, el resto de programas de Windows, pero la cosa es que los vas a usar como los usarías en cualquier otro ordenador. Y el táctil, como mucho, lo vas a usar para moverte por el lienzo, lo cual ya se puede hacer con el lápiz de cualquier tableta gráfica y un mandito como el que os he enseñado, sin necesidad de ningún tipo de táctil. Por eso mismo siempre digo en mis reviews de tabletas gráficas que el táctil es bastante inútil en Windows, pero eso podría cambiar si empiezan a haber más apps como Fresco o si aplicaciones como Clip Studio y Krita siguen optimizando el uso para tablet. Pero esperaos porque hay pan caliente para todos, porque aún con estas cosas diré que la experiencia en Windows como tablet es muchísimo mejor que la experiencia de un iPad como ordenador. Y es que a pesar de todo esto, estos 2 meses he usado muchísimo más la Minis Forum V3 que el iPad Pro, hasta el punto que ha sustituido mi sobremesa por completo. Y es que al iPad le ocurre lo mismo, pero al revés. Su uso como tablet es infinitamente mejor que en Windows. Con el iPad, la verdad es que consigo olvidarme completamente del ratón y del teclado, hasta el punto de que me compré una funda teclado que está bastante bien, pero la tengo muerta del asco, porque no la uso. Sin embargo, la Minis Forum la uso casi todo el rato con el teclado y el ratón. Y es que en iPad las aplicaciones están pensadas por completo para usarse con los dedos y con el lápiz. Además, como tablet es mucho más fina, ligera y portátil, y aunque al ser tan potente se puede poner muy caliente, no tiene nada que ver con lo que puede llegar a calentarse una tablet Windows. Además, esas por poquísimo ruido que hagan, como la Minis Forum, hacen más ruido que un iPad que directamente no tiene ventiladores. Pero realmente ocurre lo mismo, pero peor, porque en cuanto te sales del camino que han pensado en cualquier iPad o tablet Android, te vas a dar de hostias contra un muro muy fuerte. De primeras, el teclado y el ratón o el trackpad funcionan raro, no se comportan como esperas que se comporten, sencillamente hacen cosas raras. La tecla borrar no borra rápido, el clic derecho no hace lo que esperas que hagas, y lo mismo al usar la rueda del ratón o el trackpad. Por ejemplo, en apps como DaVinci Resolve, cuando quieres arrastrar, hace clic derecho. Vamos, lo que he dicho, que no se comportan como deberían, y eso me hace perder mucho tiempo y no llegar a estar cómodo trabajando nunca, por lo que el trabajo no termina de quedar bien. O de repente conectas un disco duro y vaya, este formato en el que lo has configurado no vale y no lo puedes usar. ¡Hala! Mueve 2 teras de datos para volverlo a poner en el formato que sí que le gusta. Ah, claro, y necesitas un hub porque solo hay un puerto USB. Debe de ser que 2 o 3 no cabían. Y ni hablemos de una entrada para auriculares, que debe de ser que nadie necesita escuchar bien el audio de los vídeos que está editando. ¿Qué clase de dispositivo Pro te permite conectar unos buenos cascos? Eso es de tablets baratas, por supuesto. Pero bueno, en realidad no sé para qué queremos más puertos si los periféricos no funcionan como deberían en iPad. Ni siquiera Logitech, que tiene una buena relación con Apple, tiene manera de configurar como se debe el MX Master. Así que ni se te ocurra conectar una tableta gráfica. Pero mira, justo en eso Android lo hace mucho mejor, aunque eso sí, está a años luz de Windows, como me di cuenta al hacer una ilustración entera usando una tableta con mi teléfono. Pero es que ya ni eso pido. Gestionar monitores, o sea, en la Minis Forum costando
utilizando menos de la mitad, puedo conectar hasta 4 monitores 4K y controlarlos perfectamente. El iPad tiene un puerto Thunderbolt que a futuro puede que sirva de algo, pero ahora mismo solo puedes conectar un monitor y tampoco puedes controlar cómo se comporta. Puede ser útil para ponerte unas referencias mientras dibujas o para trabajar en una pantalla más grande en programas de edición de vídeo, pero no hay manera de controlarlo sin un teclado y un ratón. Aquí tengo que decir que Samsung lo hace mucho mejor y que Samsung DeX me parece mucho más útil que la versión del iPad. Y es que ahí, por ejemplo, la pantalla se vuelve un teclado y un ratón con el que poder controlar la pantalla externa. Pero también os digo, no sé por qué nadie iba a querer editar vídeo en Android o en iPad si un portátil de 300 euros con un procesador de gama baja es infinitamente más cómodo que el iPad más potente para hacer eso. O por ejemplo la multitarea. En Windows uso varias ventanas a la vez como si fuese respirar, porque está muy trabajado y sale de manera natural. En Android o en iPad es tedioso y no invita a hacerlo. Les falta mucho trabajo, sobre todo en iPad, porque en Android algunos fabricantes como Samsung lo tienen genial implementado, pero aún así no se acerca a Windows y no lo uso ni un 1% de lo que lo uso en PC. Y por favor no me hagáis hablar de lo horrible que es la gestión de archivos y de lo mucho que odio que puedas arrastrar archivos a un sitio sí, pero al de justo al lado no. Que esto en iPad funciona incluso bien, pero en Android es directamente terrible. Y de nuevo, nada que ver con cómo funciona en Windows. Que en Windows, por ejemplo, con One Commander la gestión de archivos es una delicia y no me imagino haciendo proyectos grandes sin tener un programa como este. Y de paso, mencionar que el almacenamiento es mucho más barato en Windows. En tablets te lo cobran como si estuvieses comprando otra parte. Y es que la Minis Forum de 14 pulgadas, 1 TB y 32 GB de RAM con la funda, teclado y el lápiz cuesta lo mismo que tan solo el iPad Pro de 11 pulgadas con 256 de almacenamiento y 8 GB de RAM sin teclado ni Apple Pencil. Vamos, infinitamente mejor calidad-precio. En resumen, ya veis que los tres sistemas tienen mucho trabajo por delante todavía y que se puede criticar y alabar muchas cosas de cada uno, pero sinceramente yo creo que todos apuntan en la misma dirección, solamente que han salido de puntos distintos. iPadOS y Android han salido desde la funcionalidad táctil y van camino hacia toda la funcionalidad de un sistema de sobremesa profesional, y Apple lleva bastante ventaja a Android, que parece que Google se ha dormido completamente en los laureles con las tablets, pero ambos son sistemas relativamente nuevos y Windows parte con mucha ventaja de ser un sistema de sobremesa profesional, y ahora mismo se dirige a ser un buen sistema para equipos portátiles y táctiles. Primero lo intentaron a la bestia con Windows 8 y ahora lo están haciendo a la manera de Apple, ir soltando las cosas progresivamente y cuando están pulidas. Bueno, tratan de pulirlas, que no siempre les sale. Pero aquí el gran problema de Windows es que, aunque ponga esfuerzos en mejorar su sistema operativo, no fuerzan a los desarrolladores a hacer esos cambios como sí que lo hace Apple. Y es que Windows potencialmente ya podría ser un sistema mucho mejor para tablets que Android o iPadOS. El hardware lo tienen y el sistema, aunque le falta trabajo, se puede usar bien en una tablet. Y las aplicaciones que hay en Windows tienen versiones táctiles. Affinity tiene su suite completa para tablets, con una de las mejores implementaciones táctiles de un programa de edición de fotos, vectorial o de maquetación. Photoshop e Illustrator también tienen versiones táctiles. Clip Studio Paint tiene un modo sencillo para usarla como usarías Procreate. ZBrush va a sacar una versión táctil. En fotografía, Capture One y Lightroom tienen versiones táctiles. O DaVinci Resolve en iPad tiene algunos gestos táctiles implementados. Y así ocurre con muchos programas que tienen su versión táctil o detallitos para poder usarlos. Pero adivináis qué pasa, ¿verdad? Ninguna de esas versiones ha llegado a Windows ni está planeado que lleguen. Con la de millones que tiene Microsoft, no sé qué hace que no les están pagando para que las traigan. Sobre todo cuando su buque insignia es una tablet. Y justo por esa razón en mi review del iPad hice tantísimo hincapié en que Apple ha hecho genial en separar iPadOS de iOS o de macOS, porque si no lo hubiesen hecho, los desarrolladores habrían sido tan vagos como lo han sido en Windows. Y Apple tiene muchas cosas criticables, pero sabe hacer que la gente y las empresas les sigan, incluso en cosas que nadie debería haberles seguido. Lo han demostrado 1000 veces, recientemente con el paso a ARM en Mac, donde todos los desarrolladores hicieron en menos de un año lo que no han hecho en 12 años en Windows, porque que no se engañen, ARM lleva 12 años en Windows, y la potencia de los equipos o que use ARM o x86 nunca ha sido el problema de Windows en tablets. Sus problemas antes eran que tenían malos lápices, Windows no estaba pensado para tablets y sobre todo que no tenían aplicaciones. De estos tres problemas, tan solo nos queda el último, porque no lo he dicho en el vídeo, pero MPP 2.6 ha mejorado muchísimo y ahora yo diría que está tan solo un pasito por detrás del Apple Pencil, pero ahora funciona más que de sobra para trabajar bien con él. Pero volviendo al tema de las aplicaciones, desde mi punto de vista en Apple hacen muy pero que muy bien en decir, mirad, si queréis que vuestro programa esté en iPad, vais a tener que hacer una versión de iPad, y predican con el ejemplo. Por eso mismo están haciendo un programa nuevo en vez de llevar Final Cut al iPad tal cual.
porque la idea es que puedas editar en una tablet usándola como una tablet. Si quieres editar en un portátil, cómprate un portátil o una tablet Windows. Y si quieres editar, probablemente sea lo que tengas que hacer, porque todavía está muy verde, pero es que es normal, lo están haciendo desde cero. Pero si lo siguen mejorando, es muy posible que pase a editar en Final Cut en lugar de en DaVinci Resolve, el cual, por cierto, usé en el iPad 2 veces y no lo he vuelto a abrir, porque no tiene nada que ver con usarlo en un ordenador. Sinceramente, creo que ahora mismo Windows tiene más camino hecho. Y solamente le hace falta hacer que los desarrolladores traigan sus versiones táctiles. Pero ese camino no lo ha hecho Windows, realmente lo ha hecho Apple, pero Apple también ha hecho cosas mal. Y es que le queda mucho camino para implementar el táctil en macOS o hacer el iPad un sitio donde de verdad sea cómodo usar programas de escritorio, lo cual no creo que hagan porque es todo lo contrario a lo que están haciendo, y porque sus productos se canibalizarían. Y aunque me encanta Android y como vengo demostrando desde hace años, es un sistema donde muchos pueden trabajar perfectamente, ahora mismo están los últimos en la carrera, pero por kilómetros. Y eso no cambia que sigue siendo un sistema donde puedo hacer igual de bien que en iPad mi trabajo de ilustración y tatuaje. Y es que aunque el iPad tenga muchas más aplicaciones, estos meses usándola me han confirmado que para lo que de verdad la acabo usando, lo puedo hacer igual en Android y por mucho menos dinero. Donde sigo pensando que el iPad es mejor es en 3D o diseño gráfico y vectorial, o también para edición de fotografía muy avanzada, pero me refiero más a retoque fotográfico. Pero creo que ahora mismo una tablet Windows es mucho más útil en general que un iPad, y es que teniendo los dos uso mucho más la Minis Forum y el iPad queda relegado a trabajo ligero y entretenimiento, y a veces ni eso porque la Minis Forum, aunque lo hace peor, también cumple en esos puntos. Pero sobre todo la uso mucho más porque ahora mismo en mi día a día y en mi trabajo actual uso mucho más el ordenador que una tablet, y el 90% del tiempo la uso como si fuera un portátil. Son dos filosofías que en un futuro no tengo ninguna duda de que van a converger, pero el camino que han elegido es tan importante como para elegir una u otra, hasta el punto de que una tablet de 300 euros como esta Chuwi Hi10 Max puede ser más útil que un iPad Pro de 3000 euros para muchísima gente. Y por si te interesa, la estuve probando en un directo y tiene el mismo chip que el Chuwi FreeBook del que ya tengo una review en el canal. O que una tablet de 400 euros como la XP Pen Magic Pad sea mejor que la Minis Forum V3 para otra mucha gente. De que ahora mismo Windows es más completo no cabe ninguna duda. Puedes hacer 1000 cosas que en iPad y Android no puedes. Por tanto, yo lo veo así. Si no tienes ordenador, ni tablet, ni tableta gráfica, ni nada, el equipo más completo es un convertible Windows. Me da igual si formato tablet, portátil que se gira o lo que sea. Y, por ejemplo, para trabajos como 3D, edición de vídeo o heavy users de ilustración o edición de foto, Windows sigue siendo muy superior. Para mí, la Minis Forum V3 literalmente ha sustituido a mi sobremesa, que en total son más de 3000 euros de equipo, y aparte de eso se ha convertido en mi portátil y en mi tablet. Pero si lo que buscas es un equipo ultra portátil de trabajo y olvidarte del ratón y el teclado, la mejor opción es un iPad, y hay profesionales que no necesitan de ninguna de las ventajas de un ordenador, pero que aprovechan mucho las de una tablet, como fotógrafos, tatuadores o algunos ilustradores. Y lo sé muy bien porque aunque ahora me dedico principalmente al canal de YouTube, cuando trabajaba jornada completa de tatuador, la Minis Forum habría sido muy aparatosa de usar. Así que si eres tatuador ni te lo pienses, Android o iPad sin ninguna duda. Y lo mismo para hacer Urban Sketch, en el Fold 4 y en el iPad he hecho muchísimo, con esta ni se me ocurre intentarlo. O si buscas algo como blog de dibujo o de notas, se puede usar así y yo en casa lo hago, pero es mucho más cómodo una tablet al uso y cuando salgo de casa me llevo el iPad sin dudar. Y es que hay profesiones en las que es mucho más importante que el equipo sea portátil y cómodo de usar a que sea muy versátil y potente. El resumen es que las tablets hacen muy bien aquello para lo que están pensadas y fatal todo lo demás. Por otro lado, los convertibles hacen muy bien algunas cosas, otras regular y otras directamente mal, pero cumplen bastante en todo. Pero todos tienen su público y mucha gente a la que le vendría mejor una tablet Windows se acaba comprando un iPad tan solo porque es lo que ve a la mayoría utilizar en redes. Y por supuesto, si no necesitas el formato tablet para absolutamente nada, como parece que les ocurre a ciertos youtubers que hacen críticas sin pies ni cabeza a las tablets, ahórrate el dinero y vete a por un portátil, porque las tablets no son para todo el mundo ni tienen que serlo, igual que un portátil tampoco es para todo el mundo ni tiene que serlo. Y es que cada formato se centra en su público y por suerte ahora mismo hay formatos para todos nosotros. Así que espero que este vídeo te ayude a distinguir cuál de todas las opciones que hay es mejor para ti, y dime, ¿a ti qué sistema te parece mejor y por qué? Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado deja un like y suscríbete para más y mejores vídeos, y porque leñe, a mí me hace mucha ilusión que os suscribáis y ver cómo crece el canal. Y gracias a todos los miembros del canal por hacer estos vídeos posibles. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.